Bueno, vamos a comenzar con nuestro mensaje de esta mañana. Como ustedes saben, y lo acaba de decir aquí nuestro hermano Jorge, es la poderosa predicación de Esdras. Ustedes saben que, Esdras es un personaje maravilloso de la Biblia y tenemos aquí algunos aspectos importantes que ver. Y él, sobre todas las cosas, predica de una manera poderosa. Ustedes saben que el predicar fielmente es mirar atentamente la palabra de Dios. Y tiene que volver a ser un acto central de la adoración. Y la aplicación de las enseñanzas bíblicas a la vida práctica y cotidiana de los cristianos y de la iglesia es nuestra tarea continua como maestros, como predicadores. El entendimiento y la aplicación práctica de las verdades bíblicas son indispensables para el crecimiento, la santidad, piedad, salud y cuidado, incluso la disciplina de la iglesia. Estoy dando una pequeña introducción, ahorita vamos a leer el texto. Solo la escritura, como estábamos diciendo en el estudio de la semana pasada, que estábamos dando el estudio de las 5 solas, y realmente se motivó a que yo viniera a este texto muy importante. Solo la escritura es la regla inerrante de la vida de la iglesia. Pero la iglesia protestante el día de hoy le ha quitado a las escrituras su función y su autoridad. Es una tristeza realmente. Como dije en el estudio, en la práctica la iglesia se guía con mucha frecuencia por la cultura. Las técnicas terapéuticas, las estrategias de mercadeos y el ritmo del mundo del entretenimiento son realmente el mayor atractivo que hoy se genera para los congregantes. El mundo de la comunicación tiene mucha influencia en la iglesia el día de hoy sobre las necesidades, el funcionamiento y los objetivos de la iglesia más que la palabra de Dios. Los pastores han descuidado su derecho y obligación de decidir, supervisar los servicios de adoración, que incluye incluso las letras de la música dentro de la iglesia. Los estudios bíblicos, todo eso, en la medida en que la autoridad bíblica ha sido abandonada en la práctica, las verdades bíblicas se desvanecen de la realidad cristiana y las doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Porque han perdido su importancia. La iglesia poco a poco se está despojando de su integridad, autoridad moral y dirección. Poco a poco está dejando todo eso. En lugar de adaptar la fe cristiana para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la ley como única medida de verdadera virtud y el evangelio como el único mensaje de verdad salvífica en la iglesia. La escritura debe transferirnos de nuestras necesidades percibidas, te das cuenta, a nuestras necesidades reales, y debe liberarnos de nuestra miopía, de vernos a nosotros mismos a través de las imágenes seductoras, clichés, promesas y prioridades de la cultura de las masas. La única manera de poder comprender correctamente a nosotros mismos es ver las provisiones que Dios tiene para suplir nuestras necesidades a la luz de la verdad de Dios. La Biblia entonces debe ser conceptuada, estudiada, aplicada al corazón del predicador y enseñada en la iglesia. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no expresiones de las ideas o opiniones de la época y la cultura. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que está pasando. No debemos ir más allá de la verdad que Dios nos ha dado, para nada. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la iglesia y por supuesto de la Escritura, principalmente. El Espíritu de Dios nos habla no habla en forma contraria o independiente a lo que dice la Biblia, para nada.
Sin la Escritura nunca hubiésemos sabido, por ejemplo, de la gracia, de la fe, de Dios, de Cristo. La palabra bíblica, no las experiencias espirituales. Es una de las fases importantes de la Reforma. Esta es la base de la verdad. En nuestra declaración doctrinal, no sé cuántos lo tengan, incluso lo hemos dado a algunos de ustedes. Nuestra declaración doctrinal de nuestra iglesia afirmamos que la Escritura es inerrante y es la única fuente de revelación divina escrita, lo cual es lo único que puede regir la conciencia, lo dije hace rato en el estudio de hoy. Solo la Biblia, como hemos estado enseñando, es la única que enseña todo lo que es necesario para la salvación del pecado y es suficiente para todo el comportamiento del cristiano. Y si eso no es suficiente, ¿sabes qué? Nada es suficiente. Actualmente estamos viviendo la peor alteración de las Escrituras. ¿Sabían eso? Actualmente estamos viviendo la peor alteración de la Escritura de todos los tiempos. Hoy más que nunca la palabra de Dios ha sido sustituida por toda clase de cosas, por toda clase de información. Ya no es depender absolutamente de lo que Dios dice. Ya no. Ahora hay que echarle mano a una interpretación personal de la revelación de la revelación extrabiblia, ¿no es cierto? De los elementos sensoriales, por ejemplo, que giran este mundo. Y ¿sabes qué? Muchas iglesias están desgraciadamente dependiendo de la psicología, lo decíamos también en el estudio. Ahora ya no se da consejería por medio de las Escrituras solamente, ya no. Ahora se le llama terapias. No hace mucho yo vi en alguna iglesia por ahí, que no quiero decir el nombre, pero ya no son consejerías, son terapias, lo cual tiene que estudiar la personalidad y el carácter del individuo para conocer más su trasfondo y darle finamente la receta esperada, ¿no? La que espera el que va a consulta. ¿Por qué? Pues que ya no es suficiente la palabra de Dios, ya no. Y como dijo Isaías 8:20, si ustedes recuerdan, a la ley y al testimonio. Si no vienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No les ha amanecido. Mira, Dios está dispuesto a proveer lo necesario para cualquier circunstancia, para cualquier situación. Y hoy quiero mencionar quizá el más conocido, uno de los textos más conocidos o de los que más me ha impactado, y creo que a muchos de ustedes, y hasta posiblemente lo hayan ya estudiado, Esdras 7:10. Y vamos por favor a la escritura, Esdras 7:10. Y mira lo que dice aquí. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Solamente ese versículo vamos a estudiar. Esdras era un escriba y sacerdote diligente en la ley de Moisés. Era un hombre de un solo libro. Y los primeros 3 versículos del Salmo 1 en realidad son una viva ilustración de su persona. Esdras meditaba en la ley de Jehová noche y día, de una manera que prosperaba en todo lo que hacía para Dios. Y Jehová dirigió una vez más el corazón de un rey pagano para llevar a cabo sus propósitos. Se emitió un decreto que se hizo posible un segundo regreso a Jerusalén, pero esta vez bajo la dirección de Esdras. Su nombre significa Dios ayuda, es lo que significa Esdras. En la Septuaginta, Ezra se escribe, se convierte en Esdras. Lo mismo que en latín, el libro de Esdras describe cómo condujo ese grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta su hogar en Jerusalén, allá por Esdras 8, más adelante 8, del 2 al 14, donde prácticamente Esdras obligó a la observación de la Torá, que eran las Escrituras, que es las Escrituras también, y que las tenemos aquí.
Solamente la Torá básicamente son los 5 libros del Pentateuco que concierne los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá. Y eso es lo que estaba haciendo Esdras en realidad. Él quería prácticamente obligar a Israel a que cumpliese todos los mandamientos que están ahí en la Torá y limpiar la comunidad, incluso de matrimonios mixtos que había ahí. Y cuando Esdras vio esto, rompió sus vestiduras, refiriéndome al matrimonio mixto, rompió sus vestiduras y confesó los pecados de Israel ante Dios. Fue un dolor terrible para él y luego se enfrentó a la oposición de algunos de sus compatriotas para purificar a la comunidad y disolver los matrimonios pecaminosos que había. Luego, algunos años más adelante, Artajerjes envió a Nehemías a Jerusalén como gobernador con la tarea de reedificar las murallas de la ciudad. Hubo 3 regresos a Jerusalén en un periodo más o menos de 90 años. El primero lo dirigió Zorobabel en el 538 a.C., el segundo Esdras en el 458 después de Cristo y el tercero fue Nehemías en el 445 después de Cristo. Y en el texto que leímos, Esdras leyó la ley de Moisés a la asamblea de los israelitas. Y el pueblo y los sacerdotes entraron en un pacto para mantener la ley y separarse de los restantes pueblos. Esdras entonces manifiesta un celo profundo por la ley de Dios y todo lo que sucede en torno a lo más famoso, a la más famosa de sus declaraciones, esta que acabamos de leer. Entonces, al ver este versículo te das cuenta que la hermenéutica aquí es relativamente fácil. Si alguien conoce de lo que es hermenéutica, sobre todo los estudiantes, por supuesto, del seminario. Es realmente fácil el texto, es relativamente obvia y es sencilla su estructura. Aquí observamos 4 aspectos de su predicación que fueron esencialmente en la vida de Esdras, en todo su ministerio. Estoy seguro que debe ser también evidente en la vida del pastor, del predicador y para todos nosotros los que estamos aquí reunidos. Número 1, la preparación del corazón. Número 2, la profundidad de la ley. Número 3, el cumplimiento de la ley. Y número 4, la enseñanza de la ley. Ese es el bosquejo prácticamente. Dios ha permitido que Esdras dejara este sencillo ejemplo que está aquí, este esquema, esta estructura para seguirla. Aquí está la fuente de poder más efectiva para llevar a cabo el plan de Dios para Israel y para todos nosotros, ¿no es cierto? Y seguirá siendo la única guía para la dirección de la iglesia, la única guía. Pero además estas 4 características de predicación que Esdras utilizó para persuadir a Israel, aunque parezcan sencillas, no se han terminado de cumplir en su totalidad. No se han terminado de cumplir en su totalidad en la actualidad. Aún debemos preparar el corazón, aún debemos profundizar en su palabra, aún debemos cumplir su revelación en nuestra propia vida y aún debemos seguir enseñando su ley, o sea, su palabra escrita. En realidad, Esdras no supo la profundidad del ejemplo que nos ha dejado. Vamos a ver la primera, frase por frase. Lo vamos a estar observando. La preparación del corazón. Aquí comienza con eso. Noten el versículo 10 que dice, diciendo porque. Esa es la primera palabra. Que también significa o se traduce ya que. Es realmente llamada una conjunción. Y es una palabra que une lo que viene diciendo como lo que dirá. Se traduce también como empero, o aunque, o ciertamente, ¿no? Lo que está diciendo aquí, y nota que la razón por la que Esdras lleva la buena mano de Dios, como dice en el versículo 9, ahí lo puedes ver, es porque había preparado su corazón.
La Biblia de las Américas lo traduce dedicado su corazón, que es otro verbo y que se traduce como afirmado. En lugar de dedicado es la palabra afirmado, incluso puede traducirse como establecido. Pero además estamos hablando del arameo, en el que originalmente fue escrito el libro. Arameo. Y se traduce también como el estar firmes, se puede traducir como dispuesto o apercibido. Eso es lo que significa dedicado. Estamos analizando en primer lugar cómo está el corazón de Esdras, recuerda. Porque de ahí parte todo. Sinceramente de ahí parte todo, absolutamente todo. Todo lo que se pueda llevar a cabo en la obra del Señor comienza en el corazón. Y no estoy hablando de un sentimentalismo aquí, estoy hablando de conocer y saber cómo se encuentra realmente nuestro corazón, el tuyo y el mío. Si verdaderamente se encuentra afirmado, si verdaderamente se encuentra dedicado, si verdaderamente se encuentra establecido, ¿no es cierto? Tú no puedes comenzar con un corazón engañoso, o voluble, o inseguro, incluso influenciado. No es así. Así no se lleva a cabo nada. No podemos hacer lo que otros quieren sin que estemos realmente convencidos por Dios. Tampoco se trata de impulsar a alguien sin que ese alguien esté dispuesto o dedicado. Hablando del ministerio, Esdras siempre estuvo firme. Esto no muestra que antes debía estar firme para hacer todo con la bendición de Dios. Mira, ese no es el concepto. Este no es el concepto. Podríamos decir que no solo se trata meramente de su disposición natural, más bien es una obra efectuada en el alma, esa disponibilidad, efectuada en el alma, un producto del Espíritu Santo, y sus ejercicios son en primer lugar y ante todo para Dios, para con Dios. Ahí se inicia todo. Por eso se cree que él escribió incluso el primer y segundo libro de Crónicas, incluso Esdras y Nehemías. Se cree eso. Incluso Esdras y Nehemías era un solo libro. El hecho de querer restablecer o reanudar lo que Zorobabel había empezado, restaurar el templo y volver a tener todos los elementos que se hacían, ¿sabes qué? Era para glorificar en primer lugar y por sobre todas las cosas al Dios Todopoderoso. Eso era lo que pretendía. Y hacer que el pueblo regrese al fundamento santo de la adoración verdadera. Esto no lo adquieres personalmente así nomás porque sí. Esto ya lo traes. No es algo técnico que aprendes y luego lo llevas a cabo. Esdras lo llevaba consigo, lo traía en el alma, en la mente, en su corazón, y lo había, por supuesto, también aprendido. Cuando lleguemos a la segunda parte. Y esto lo estaba reimplantando en Israel, se puede decir así. Estoy convencido que el predicador, pastor, escucha esto, no se hace, nace. Yo estoy convencido de eso. Pero tiene que tener un corazón dedicado, tiene que ir un paso más allá de su iglesia, tiene que estar enterado de la voluntad de Dios para su pueblo y tiene que dedicar su corazón para la obra todo el tiempo. ¿Cuántos han sido colocados en el liderazgo en las iglesias para llevar a cabo una labor que tal vez ni siquiera tienen ni idea, ni siquiera tienen la carga? Todo por querer ocupar un nivel de liderazgo que incluso ni siquiera tienen. Por eso pienso que si el corazón no está dedicado desde el principio, entonces todo lo que lleven a cabo es meramente salido de una emoción o petulancia. Si no empieza por ahí, lo que aquí dice exactamente una orden fundamental. Porque si no hay una disponibilidad del corazón puesto por Dios, no por la voluntad personal, entonces no hay nada. Y lo que Esdras tenía, nota, lo que tenía que hacer era, en segundo lugar, número 2, profundizar en la ley de Jehová.
Y por eso nos vamos al versículo 10 otra vez. En otras palabras, inquirir en la ley de Jehová. Lo que está ahí. La persona que dedica su corazón, otra vez volvemos a pensar en eso, debe inquirir en la ley de Dios siempre. Si somos pastores o no estamos y no estamos dedicados, entonces no estamos inquiriendo. Si no estamos dedicados, entonces no estamos inquiriendo. Es decir, no estamos profundizando en la palabra de Dios. Una lleva a la otra, ¿te das cuenta? Una lleva a la otra. La gente no puede tener el ministerio de la predicación cuando no está buscando profundizar en la palabra de Dios. No puede ser. La palabra inquirir en el hebreo es la palabra darash. Es un verbo que significa consultar, buscar, hollar. También se traduce seguir, estudiar. Todos los pastores que nos dedicamos a predicar debemos profundizar en nuestro trabajo. No solo en la dedicación de tu corazón, es la dedicación de inquirir en la ley de Jehová, en la ley de Dios. Esdras, miren, Esdras era un sacerdote y escriba, erudito en la ley de Dios del cielo, dice en el 7:12. Él había escudriñado, había estudiado la ley de Dios, sabía lo que a Dios le agrada y era experto en todo lo que Dios había establecido en la ley de Moisés. Todo lo tenía muy presente, no nació sabiéndolo. Él inquirió en toda la ley de Dios. Y no estamos hablando de un don que ya naces con él, estoy hablando de inquirir en la ley. No naces sabiéndolo. Los escribas eran copistas. Él era también supervisor de los escribas. Eran copistas de las escrituras hebreas y muy cuidadosos en su trabajo. Y sabes que les aterraban los errores a los copistas. Con el transcurso del tiempo se hicieron extremadamente meticulosos, hasta el grado de que no solo contaban las palabras copiadas, sino incluso las letras. El hebreo se escribió solo en consonantes, como has de saber. Consonantes, no había vocales ahí. Con el tiempo se fueron incluyendo ahí algunos traductores. Hasta varios siglos después de Cristo, solo había consonantes. Y omitir o añadir, escucha, una sola letra hubiera cambiado con facilidad una palabra en otra y por supuesto, pues, su significado, ¿no? Por eso dice, si le cambias una tilde o una coma en el Apocalipsis, al final, da otro significado. Si se detectaba el más mínimo error, por ejemplo, que una sola letra estuviera mal escrita, toda la sección del rollo se rechazaba como no apta para leerla. Eso eran los copistas. Y esa sección se eliminaba y se reemplazaba por una nueva en la que no hubiese errores. Imagínate qué delicado es esto, ¿no? Y antes de escribir una palabra, incluso ellos la leían en voz alta. El simple hecho de escribir una sola palabra de memoria se consideraba un pecado grave. Tenían que leerla en voz alta. Los escribas religiosos posteriores a Esdras limpiaban con minuciosidad o meticulosidad su pluma antes de escribir la palabra Elohim, que es Dios, o Adonai, que es el Señor soberano. Así que Esdras lo había aprendido, pero sin duda lo llevaba en el corazón. Mira, la motivación para estudiar la debemos traer en la sangre también. No nos la imponen. Spurgeon decía una frase que después lo oí con otros, no es que nunca le dieron crédito, pero Spurgeon decía, tú debes traer en tu interior no sangre, sino biblina.
Mira nada más, estamos en el ministerio para eso. No podemos darnos el lujo de distraernos con otras cosas. El compromiso es también ser dirigente en nuestro trabajo. Además, así como Esdras, debemos ser el ejemplo para que otros vengan atrás de nosotros, ¿no es cierto? Otros nos sigan. Para que Dios levante otros predicadores, otros pastores. La iglesia que pastoreamos debe observar nuestra vida para que cuando subamos al púlpito o a nuestra clase, seamos autoridad en lo que exponemos. Exactamente como Pablo a Timoteo. Quiero que me acompañes, por favor, a segunda de Timoteo, capítulo 3, 14. 3, versículo 14. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Mira lo que dice aquí. Estamos aquí en 3:14. Mira lo que dice aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mira nomás, persiste, en otras palabras, dedícate, profundiza, escarba, persuade en lo que has aprendido. Esa es nuestra labor, ese es nuestro compromiso. Si queremos ver una iglesia creciente, hay que profundizar en la palabra. Si queremos ver una verdadera adoración, hay que profundizar en la palabra. Esdras traía eso en su ser, tenía eso en su mente y Dios movió las cosas. Es decir, tú puedes ver que el rey Artajerjes, incluso si regresamos a nuestro pasaje, te vas a dar cuenta que dio una orden para reedificar el templo. Y el pueblo de Israel ofrendó grandes cantidades. Y los sacerdotes se ofrecieron voluntariamente para la casa de Dios, dice en el 7:16, aquí de Esdras. Brotaron sacerdotes al ver el compromiso y la entrega de Esdras. Y se recibió tantas ofrendas que con ese dinero compraron becerros, carneros, corderos, en el 7:17, lo puedes ver. Y todo eso era para que el pueblo lo ofreciera al Dios Altísimo, y todos los utensilios fueron entregados para el servicio de la casa de Dios. Esto es el resultado del compromiso con la ley de Dios, el resultado de estar comprometido con la palabra de Dios, de inquirir, de estudiar. Y nota que esto no nació de una planeación personal. La construcción del templo no se estaba haciendo por esfuerzo humano. No, nadie fue persuadido a ofrendar para eso. Eso fue concedido por el Todopoderoso para que se facilitaran los medios para la construcción, la adoración al Altísimo. Y aquí están todos los colaboradores que estaban ahí listos para llevar a cabo lo anhelado. Ahí están. Dios facilitó todo, a pesar de que tuvo que enfrentar oposiciones. Tuvo que enfrentar a Zorobabel en su primer intento, y vemos la bendición de experimentar la segunda fase de la reconstrucción. Vayan a Esdras aquí, pero en el 7:27, por favor. Aquí está la exclamación de Esdras. Mira lo que dice: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de los consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Nota eso que es importante. Indudablemente esto es un resultado de ver la voluntad de Dios, el cual es el resultado del compromiso que Esdras tenía con la ley de Dios, con las escrituras. Una lleva a la siguiente, mejor dicho. Esto no es un resultado de lo bien que nos portamos. Es el resultado de un corazón consagrado, comprometido. Este es el compromiso que la iglesia debe tener también.
Todos nosotros, todos los que estamos aquí. Entonces, queremos ver resultados en nuestra vida, pero no nos comprometemos con su palabra. Mira, nada más que chistoso, ¿no? Quieres ver en tus problemas, que tus problemas sean resultado, pero aún no te consagras. No puede ser. ¿Qué dice la Biblia? En Juan 5:39, Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, estas que están aquí, las que tienes en la mano o en tu celular o donde la pongas, son las que dan testimonio de mí. Debemos entender su voluntad por medio de su palabra y entender todo el consejo de Dios y cumplirla en tu vida. Mira, eso es lo que Esdras hizo. Ahora mira, te voy a invitar para que veas en tercer lugar el cumplimiento de la ley de Dios. Para cumplirla, regresamos a nuestro versículo que dice: para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Tan solo esa palabra. Aquí quiero detenerme un poco. Ya vimos que Esdras dedicó su corazón, inquirió en la ley de Jehová, y ahora vemos el verbo asá, con H al final, en el hebreo. En la Biblia de las Américas se lee practicarla. En la Reina Valera es cumplirla. Simplemente significa hacer, llevarla a cabo, orar. Y mira, constantemente estamos diciendo esto, y en realidad no tiene mayor problema en comprender este término. Todos ustedes lo conocen. Todos nosotros estamos viendo esa palabra constantemente. Ahí está. ¿Qué significa? Bueno, significa hacer, llevarla a cabo, y realmente podríamos decir que entre todas las palabras que estamos viendo, esta es la palabra más sencilla, ¿no? Cumplirla. ¿Y qué más, no? Pudiéramos decir eso. Pero sabes una cosa, por sencilla que sea, también es la más difícil. ¿O no es cierto? Yo creo que sí. O sea, la más complicada para llevar a cabo. Noten que una vez que tu corazón está preparado y te internas en estudiar la palabra de Dios, ahora te consideras que la has cumplido, ¿o qué? Te concretas a cumplirla, practicarla, llevarla a cabo en tu propia vida. Si no, estás oyendo y te vas y te olvidas. Como hay muchos. Y esto parece complicarse, ¿no es cierto? Porque los que quieren enseñar la Biblia, por ejemplo, hay que cumplir primeramente con nosotros. Los que queremos enseñarla, primeramente es con nosotros. El punto se vuelve complicado porque lo que hemos predicado no siempre parece ser que se lleva a la práctica contigo o conmigo. ¿No es cierto que se vuelve complicado? Claro que sí. O sea, realmente podemos comprender la Biblia. Podemos incluso analizarla con detenimiento. Pero en el momento de quererla practicar, ahí viene el problema. Uno la lleva a cabo, es decir, la predica, la emite. Entonces, esta palabra se muestra muy sencilla y fácil de traducir. En realidad parece ser muy fácil, pero es la más complicada. De lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Tendríamos que hacer un análisis profundo de nuestra vida. Entonces, además esta es la palabra clave de todo. De todo el texto que estamos viendo, esta es la palabra clave. Porque si no se cumple en nuestra propia persona la palabra de Dios, entonces, ¿qué podemos enseñar? Y conste que me estoy echando la soga al cuello, Pues es la verdad. Muchos enseñamos en nuestra iglesia que no debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra, ¿no? Pero si no comienza con nosotros, ¿qué podemos esperar de los demás? Puede que no tenga mucho efecto en los oyentes, ¿no? A lo mejor no tiene mucho efecto. Claro que, desde luego que es la palabra de Dios y llega donde tiene que llegar y punto. Dios mismo dice en Isaías 55:11, así será mi palabra, escucha esto, que sale de mi boca,
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Eso es lo que hace cuando la estamos enseñando. Pero, ¿qué hay con el emisor? Miren, predicamos de honradez, predicamos de honestidad, predicamos de moralidad, predicamos de obediencia, predicamos de sencillez, predicamos de humildad, pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué sucederá? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo me predicaré primero a mí mismo, no? Ciertamente la Biblia dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, en 2 Corintios 4:5. No nos predicamos a nosotros mismos, pero ese pasaje es en un sentido ególatra, en otras palabras, en un sentido de autobeneficio. No nos predicamos a nosotros mismos como un beneficio personal, sin embargo, es necesario que la predicación de la palabra comience con nosotros. Que así sea. En la carta de Artajerjes dio a Esdras autorización para la construcción del templo, y en el capítulo 7:26 Artajerjes escribe lo siguiente: y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, escucha eso, y la ley del rey, será juzgado prontamente, sea a muerte o destierro o pena de multa o prisión. Fíjate nada más, nota eso. Si un impío como Artajerjes dictamina lo que les espera a los que no cumplieran, ¿cuánto más nos espera a nosotros? De lo que dice Dios para nosotros, de todas las cosas que hemos escuchado y enseñado, de lo que hemos aconsejado. Realmente me lleno de temor, hermanos, de lo que hemos predicado y no lo cumplimos. ¡Qué contradicción!, ¿no es cierto? Entonces podemos realmente no ser ejemplo a los demás. Es una pena. Por eso digo que esto, por sencillo de leer, por ser sencillo de leer, pero no de cumplir, no deja la responsabilidad al aire. Pero la mayor demanda para los que enseñamos, ¿saben qué? Es muy alta. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es bastante clara. Nos da enseñanza clara, una convicción, una enseñanza muy convincente en cuanto al resultado del ministerio en nuestra propia vida. Miren el resultado de estos dos aspectos. Yo creo que vayan a Mateo, por favor, un momento. Mateo capítulo 5. (5:19). Mira lo que dice aquí: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta? Mira, el hecho de enseñar solamente los 2 mandamientos del Señor no significa que su trabajo sea despreciable. Claro que no, pero será una persona muy pequeña en el reino de los cielos, dice ahí. No significa que no esté dentro del reino. Simplemente delante de Dios tiene un bajo rendimiento de evaluación, es lo que quiere decir. Poco aprecio, pues. Pero nota lo que el que hace y enseña, nota lo que dice ahí: este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que la diferencia es mucha, ¿no es cierto? Pero hay otros que a consecuencia de no poner interés en la práctica de la palabra, mira lo que les pasa. Vayan al capítulo 7, de ahí mismo de Mateo. 7:24. Mira lo que dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Bueno, ya sabes el resultado de esta primera parte de la parábola, pero la base se encuentra en el que las hace. Lo está diciendo aquí.
el que lo hace. Y a diferencia con el otro, es que solamente oye las palabras, ¿no? Nada más oyes y no las haces. Y el resultado fue desastroso. El que oye pero no las hace, el resultado es realmente desastroso. Uno es llamado prudente y el otro es insensato, ¿no es cierto? Conoces la parte bíblica aquí. El resultado está en cumplirla o en no cumplirla. ¿Recuerdan cuando Jesús les estaba hablando a los judíos? Especialmente a los fariseos. Ellos lo tenían todo, sabían la ley de Dios de un extremo a otro, conocían los mandamientos de Dios y se atrevían a enseñarla, pero su condición espiritual estaba por los suelos. Tenían las leyes muy presentes para otros, pero no para ellos. Mira lo que dice aquí, vayan al capítulo 23, también ahí de Mateo. Del 1 al 3. Muy presentes, muy enseñadores, pero poco practicantes. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? No hacen. Entonces, hay muchos fariseos en la actualidad. No solamente enseñadores, no solamente maestros, también gente de la grey, también dentro del pueblo. Tú puedes decir mucho, pero no hacerlo. Entonces nos constituimos un tipo de fariseísmo en tu propia vida. Es lo que dice aquí. Este es el gran peligro de todos nosotros y por supuesto en el ministerio, lleno de conocimiento y de teoría, podemos saber mucho, pero practicarlo poco. De hecho, la gente que va a la iglesia son muy pocas personas que enseñan, que vienen a la iglesia, que escuchan una enseñanza o predicación y realmente piensan en ellos mismos. La mayoría no sale contristado y quebrantado por su pecado, por lo que tiene que cambiar, por lo que Dios le ha hablado y lo tienen que ajustar y cambiar. La mayoría escucha, pero no hace nada. No somos perfectos, ¿o sí? Porque si eres perfecto, entonces sal. Me estoy equivocando, sal como tú quieras. Sal feliz. Como se acostumbra en otras congregaciones donde no hay compromiso con la palabra de Dios. No. Si Dios quiere hablarte y quiere cambiar una parte tuya, escucha, pero más te vale que obedezcas. Cuando preparamos un sermón, miren, es duro para nosotros. Podemos pensar en los demás. A veces me pasa a mí, por supuesto. Y a veces muy poco pienso en mí. Y no quiero dejar pasar el momento preciso en que si alguna cosa no estoy cumpliendo, pedir perdón en ese momento. Y decirle, perdóname Señor, quiero hacerlo como tú me mandas. Porque no puedo predicar si primeramente no comienza conmigo. Pero los que escuchan la palabra siempre piensan en otros, menos en ellos. Entonces hay que autoevaluarse, ¿no? Hay que hacerlo bajo la lupa incesante y profunda, que es la palabra de Dios. Consultar a diario la palabra de Dios. De acuerdo a eso, empezamos a producir lo que Dios quiere en nosotros, la voluntad de Dios, lo que nos ha mandado, y así poder seguir cumpliendo lo que dice en su bendita palabra. Ahora mira, ya vimos la preparación del corazón, la profundidad de la ley, el cumplimiento de la ley, y ahora vamos a la última parte, al final del versículo. Nota lo que dice, la enseñanza de la ley, que es la frase que dice ahí, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Lo estás viendo? Ustedes ven cómo este pasaje nos lleva de la mano en su secuencia, ¿no? Ahí vamos.
Hasta este momento llevamos a cabo la enseñanza, tenemos que pasar por el proceso de la dedicación, del corazón, del estudio de la ley, del cumplimiento de nuestra vida. Pero ahora que entendemos el ejemplo de Esdras y que sabemos lo mejor que debemos hacer después de haber pasado por todo lo demás, ahora llevamos a cabo la enseñanza. Hasta ahora. La palabra enseñar en el hebreo es la palabra lao-mad, lao-mad. Es un verbo participio imperativo. Así como recibes la palabra, así como la has recibido, hay una imperiosa necesidad de enseñar la palabra a quienes están cerca de ti, a quienes conozcas. Mira, muchos piensan que predicar con pasión, con fuerza, con poder, persistencia es solo la labor del pastor. No es así. No. De hecho, todos estamos aquí involucrados, Nadie se salva. Por pequeñito que seas en Cristo, no te salvas. Aquí no entran las excusas al pensar o creer que no tienes capacidad para enseñar, mira, o que no tienes el don. De hecho, si vives en un hogar, escucha esto, si vives en un hogar y hay personas ahí, no tienes puros perros, ¿no? Bueno, hay quien tiene puros gatos, ¿no? O perros, o los dos, o gallinas, o chivos. No estoy refiriendo. No tienes ahí puros personas así, ¿no? Estamos ahí involucrados, tienes personas ahí, entonces, obviamente, tú sabes si tienes el conocimiento del Evangelio. Cuando al menos sabes Juan 3:16. ¿No? ¿O no? ¿Te lo sabes de memoria? No creo, fíjate. ¿Y la practican? ¿Verdad? Ahí sí, ahí está el problema. Mira, de hecho tienes ahí un hogar, tienes hijos, tienes parientes, familiares, debes enseñar lo que sabes. Vecinos, compadres, lo que quieras. Y yo creo que es bastante. Y sobre todo cuando pensamos y vemos a los padres de familia, vayan a Deuteronomio, por favor. Capítulo 11. Versículo 19. 11, del 19 al 21, dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos de la tierra, de los cielos sobre la tierra. Mira todo lo que tienes que hacer. Mira todo lo que tienes que hacer con ella, mostrándola en tu casa, por todos lados. Y puede que pienses que tú no tienes hijos o ni tienes que enseñarla. Bueno, te invito a que vayas conmigo, por favor, a Colosenses. Vas a decir, no, pues yo vivo sola o solo, ¿no? Ah, sí, bueno, también hay para ti, no te escapas. Ya te dije, Colosenses 3:16. Mira lo que dice aquí. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándoos y exhortándoos. Nota que ahí estamos todos involucrados, debes compartir lo que sabes, no tienes que meterte en explicar algún tipo de doctrina, el texto, solo comparte lo que sabes y si no lo haces, entonces estás en desobediencia. Punto. De hecho, debes compartir el Evangelio, ¿no? Ir y predicar el Evangelio, ¿no? ¿A cuántos les has hablado últimamente? ¿Cuántos has ganado para Cristo? Y como me decía a mí mi maestro, ¿cuántos Timoteos tienes? No tiene nada. Mira nada más.
Pues ¿de qué privilegios gozas, Claro que con la responsabilidad principal de la iglesia, el apóstol Pablo predicaba y enseñaba con fervor lo que había estudiado y experimentado, porque era para él impuesta necesidad de hacerlo. Y la misma necesidad de predicar de esta manera fue transmitida incluso a su hijo amado. Vayan a segunda de Timoteo, por favor. 4:1. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios, y ya lo conocen ustedes, este pasaje ya lo prediqué. Delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mandato de la enseñanza está prácticamente en toda la Biblia, para todos, pero para nosotros, los que enseñamos en la iglesia, los que predicamos, es una labor del cual debemos estar preparados todo el tiempo. No puedes detener lo que Dios quiere hacer contigo, no puedes detener lo que Dios te da, te enseña para que lo enseñes a la grey, a los hermanos. Y nota otra vez la orden de Atrajerjes. Mira, regresemos a Esdras. Mira lo que le dice aquí en el 7:25. Estamos todavía en el capítulo 7. Y tú, Esdras, dice, conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Ahí está. ¿Notas eso? No importa si conocían o no las leyes de Dios, Esdras tenía que enseñarlas, punto. Todos los pastores hemos sido llamados para enseñar las Escrituras, y lo vamos a enseñar a personas que tal vez no saben nada, como otras que saben mucho. No existen barreras, es nuestro don espiritual, nuestro principal trabajo. Todos conocen los requisitos para el que anhela obispado, apto para enseñar. Ese es nuestro principal trabajo. Si una persona tiene un llamado, tiene también la aptitud. Es apto, significa ser capaz, tiene la autoridad, pero no lo exime de la responsabilidad de prepararse constantemente, perseverantemente. Las funciones primordiales de un pastor son la guía, alimentación y protección del rebaño, y todas estas funciones giran alrededor de la palabra de Dios. Un hombre que no puede enseñar no puede servir como anciano, como pastor. Debe tener ese don, y si no tiene ese don, entonces no puede entrar en el ministerio. Y esto se vuelve apremiante para la iglesia el día de hoy. Enseñanza es general, no solo es un deber, sino una necesidad, incluso para todos. La necesidad de trazarla correctamente es prevenir de alguna manera el pecado. Estas tuvo que enfrentar cada día desde el principio del capítulo 9, los matrimonios mixtos, ya se los mencioné. Mucho pueblo se hizo de mujeres de otras tribus, de otras naciones. Tomaron mujeres de los cananeos, de los heteos, de los febeseos, de los jebuseos. Y dice en el 9:2, no lo busques, yo te lo leo, el linaje santo había sido mezclado con los pueblos de la tierra. ¡Fue terrible! Fue un golpe duro para Esdras. Y dice en el versículo 3 que cuando oí esto, en el 9:3, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué mi pelo, el pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Parece poca cosa, ¿no? Hay veces que pueden dar ahí tu hija, alguien ahí con alguien inconverso, y se les hace muy fácil, ¿no? Mira lo que hizo este hombre. Si eso sucede cuando estás comprometido con lo que enseñas y aún así te expones a estos resultados, ¿cómo sería si no estuviéramos comprometidos con la palabra? ¿Qué sería de nosotros? De verdad, cuando las iglesias están llenas de pecado por no estar comprometidos con la verdad. Por eso mi deber, mi carga siempre será y será hasta que el Señor me lleve o hasta que venga por nosotros. Tiene que estar trazada la palabra correctamente, explicada, comprometida contigo y conmigo. Entonces
Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Por lo tanto, tú y yo somos portadores. Escucha, hermano, por favor, este versículo que acabamos de leer, somos portadores de la verdad. Si realmente dices ser cristiano. Más que ninguna otra cosa. Y te hago responsable aún más. No solamente por este versículo. Es preparar el corazón, aprender, aplicar, enseñar. Si la iglesia hoy no tiene ese compromiso, la pureza moral se va a venir abajo. Y aún así, de todas maneras, se nos escapa uno que otro, ¿no? ¿Qué será si no lo predicamos? El resultado fue maravilloso en el caso de Esdras. Después de la advertencia de los matrimonios, el pueblo se acercó temblando y confesando sus pecados, ¿sabías? En el 10:9. No tengo tiempo de leerlo. Aún hasta los sacerdotes habían tomado mujeres de otras naciones. Imagínate nada más. ¿Qué sucedió? Todos ellos tuvieron que despedir de sus casas a cientos de mujeres para limpiarse delante de Dios. Y a lo mejor tú dices, ay, pues qué malo, que si ya está con ella, que se quede así, ¿no? Hay muchos matrimonios o muchas parejas que ni siquiera están casados, llegan a la iglesia, pues así como llegaste, así quédate, dice Pablo. ¿Cuándo dice eso? No tiene nada que ver con lo que realmente son. Y entiendo que en la actualidad no podemos hacer eso. Hay una consejería importante que Pablo nos da para poder mostrarles la verdad a estas personas que luego llegan a esos extremos. Esos matrimonios que caen en esos extremos. Pero aún así, si ya lo sabes, te haces realmente responsable de ello. Jóvenes, señoritas, que luego les da por andar con un impío ahí, el Señor te lo va a demandar. Mira, cuando la palabra es enseñada correctamente, no deja lugar a dudas. No deja lugar para nada. Cuando los siervos de Dios en la actualidad predican, enseñan santidad, el pecado brota a veces. Parece que supura. Pero escucha, nada es tan importante como obedecer a Dios. Si quieres exaltar y enseñar la palabra de Dios, el pecado será evidente. En otras palabras, tienes que sacarlo de tu vida, pero tú permanecerás obediente. Haz tu labor, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina y deja que Dios haga lo suyo. Oremos a nuestro Padre Celestial.